Sean bienvenidos a otra videoclase con el profe Oski. El tema de hoy es función inversa. Vamos a abrir nuestro material en la página 87 y vamos a trabajar las actividades. Recuerda que si no tienes el material o no estás en nuestra escuela, te dejo en la descripción la liga para que descargues este material y nos vayas siguiendo en nuestra clase. Bien, vamos a la primera actividad, al primer ejercicio. En este primer ejercicio debemos de realizar la gráfica de f de x y la gráfica de g de x. Nos piden que completemos la tabla para cada una de las funciones y que con el apoyo de esas tablas tracemos la gráfica, pero solamente considerando los valores que nos dan. Bien, entonces, si x vale menos 2 y lo sustituimos en la función f de x, vamos a obtener menos 2 menos otros 2, igual, entonces eso obtenemos menos 4. Si a menos 1 le quitamos menos 2, pues obtenemos menos 3. Si a 0 le quitamos 2, nos queda menos 2. Si a 1 le quitamos 2, nos queda menos 1. Si a 2 le quitamos 2, nos queda 0. Y si a 3 le quitamos 2, obtenemos 1. Ahora vamos a realizar esta gráfica con esta tabla. Para ello me voy a ayudar de, aquí este programa es Foxy Reader, lo pueden ver acá. Entonces va a ser a menos 2, menos 4. Entonces 2 a la izquierda, 4 abajo. Entonces nos va a quedar en esta parte. Este es el primer valor. El siguiente punto, 1 a la izquierda, 3 abajo. Vayan marcándolo también en su material, vayan siguiéndome. 0, menos 2, 0 bajo 2. Uno, menos 1, 1 a la derecha y bajo 1. 2, 0, solamente 2 a la derecha. 3,1 es 3 a la derecha y 1 arriba. Ahí está. Y trazamos nuestra gráfica con la ayuda de una regla, si no, pues su credencial de perdido. Trazamos nuestra línea recta. Y listo. Ahí está. Entonces, como nos piden que nada más tracemos la gráfica con los valores dados, entonces lo vamos a dejar solamente del primer valor que nos dieron, que fue el menos 2, hasta el último valor que nos dieron, que fue el 3. Entonces podemos decir que el dominio de esta función es de menos 2 cerrado a 3 cerrado. Ahora, el rango vemos que el valor más pequeño es menos 4. Inclusive lo podemos ver en la tabla, el valor más pequeño es menos 4. La y más pequeña es menos 4. Y la y más grande es 1. Entonces, vemos que el rango es de menos 4 cerrado a 1 cerrado. Si no recuerdas cómo determinar dominio y rango, te aconsejo que veas la videoclase 5. Bien, ahora vamos a hacer la segunda gráfica, la gráfica de g de x. Recuerda que g de x nos dice en la instrucción que la función x más 2, el número que nos dan, más 2. Entonces, si a menos 4 le sumamos 2, me queda menos 2. Si a menos 3 le sumamos 2, obtenemos menos 1. Si le sumamos a menos 2, 2, nos queda 0. Si a menos 1 le sumamos 2, obtenemos 1. Si a 0 le sumamos 2, obtenemos 2. Y si a 1 le sumamos 2, obtenemos 3. Ahora vamos a graficar cada una de estas coordenadas. 4 a la izquierda con 2 abajo. 4 a la izquierda, 2 abajo. Y ya está. 3 a la izquierda, 1 abajo. 2 a la izquierda nada más.
1 a la izquierda, 1 arriba. 2 arriba. 1 a la derecha, 3 arriba. Y trazamos nuestra línea recta. Y ya está, ya tenemos nuestra gráfica. Igual vamos a determinar su dominio y su rango. Vemos que el dominio, recuerden, el dominio son los valores que toma la variable independiente, en este caso la x, que va a ser de -4 cerrado a 1 cerrado. Esto lo estoy viendo con la misma tabulación, o si no, así como lo vimos en la clase 5, compactamos esta gráfica sobre el eje X y vemos que se va a pintar desde -4 y hasta el 1. Ahora vamos a determinar el rango. El rango vemos que si lo compactamos ahora sobre el eje Y, va a ser de -2 cerrado hasta 3 cerrado, o lo podemos ver con los mismos valores de la tabla de G de X que representa la Y. Entonces va a ser -2 cerrado a 3 cerrado. Y ya está, ya realizamos esta actividad. Ahora vamos a analizar qué tienen en común estas gráficas o cuál es la diferencia entre estas dos gráficas. Analízalo, velo, así, ¿cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? ¿Por qué crees que se llaman función inversa el tema? ¿Por qué igual, qué característica hay entre estas dos imágenes? A lo mejor ya te diste cuenta como que las tablas están como que al revés. Lo que aparece, aquí te lo voy a señalar. Aquí está. Fíjate. Entonces, lo que aparece en esta parte, a lo mejor te das cuenta, como la X, ahora viene siendo la Y en la otra gráfica. Mientras que la Y en la primera gráfica viene siendo las X de la segunda gráfica. Vamos esto a verlo en un material que ya preparé. Aquí está. Entonces, esto es lo que está pasando. Los valores de X, cuando yo aplico la regla, recuerda, es el número -2, ¿sí? Si al número le quito 2, pues obtengo -4 y todos esos que obtuve. Ahora, si a estos mismos números, estas Y, yo le aplico la otra regla, es decir, que en vez de restarle 2, le sumo 2, pues ¿qué va a pasar? Pues obtengo los mismos números, lo cual pues es lógico, ¿no? O sea, si tú das un número, digamos el 10, y le sumas 5 y luego le quitas 5, pues estás regresando al mismo número, al número 10. Entonces, eso es lo que está pasando con estas dos funciones. La función f de x me lo va a enviar a un valor, pero la función g de x me lo va a regresar al mismo valor que tenía. Entonces podemos decir que pasa lo siguiente. Si yo doy una x y aplico la regla de f de x, obtengo esa y. Y si esa y la considero como una x al aplicar la regla, voy a regresar a la x original. O bien lo podemos ver así. Ahí está. De x nos vamos a y y al aplicar g de x regresamos a x. Bien. Esta viene siendo la característica de una función inversa. Aquí está. Es decir, g de x es la función inversa de f de x porque me permite regresar al valor original. La notación de una función inversa es como la que podemos ver en pantalla. G de x es igual a, y fíjense la notación, si g es la función inversa de f, entonces se va a llamar igual también f de x, pero para denotar que es inversa a f, utilizamos este símbolo, como una potencia -1 para la f. Pero en sí no es una potencia, es una notación, donde estamos indicando que es la inversa de la función
f. Hay algunas funciones inversas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Fíjate, ¿qué situaciones inversas hay en tu vida cotidiana? ¿En cuáles puedes pensar? ¿Cuáles son aquellas que tienen una ida, pero a la vez un regreso? Vamos a ilustrarlo. Ahí te va la primera situación. El camión de ir a la escuela y el camión de regresar a la escuela, ¿no? Entonces, si nosotros nos subimos al camión, ese camión pues va a recorrer un trayecto que te va a llevar a la escuela. Pero para regresar a casita, tomas el mismo camión, pero haciendo ese trabajo inverso, usando la trayectoria inversa. Y así es como regresamos a casita. ¿Ya vieron? O sea, tenemos una ida y un regreso. ¿En qué otra situación podemos encontrar esa ida y un regreso? A lo mejor ya te estás riendo. Así es. Así es. Terminar y volver. Así es. Hay una situación que te hizo terminar con esa persona, alejarla de tu vida, pero hay otra situación que te hizo regresar. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero te hizo regresar, ¿ok? Entonces, esa situación, la primera situación que te hizo terminar es la función original y el motivo por el cual regresa sería tu función inversa. Por así decir, por ejemplificarlo, ¿ok? Bien, ahora, tenemos también inversos matemáticamente. Aquí está. Aquí están los dos inversos básicos, el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. ¿Qué es el inverso aditivo? El inverso aditivo es cuando tú das una cantidad, como por ejemplo 5, el inverso aditivo es aquel número que al sumarle el 5 te da como resultado 0. Claro, una suma aritmética. Cuando decimos una suma aritmética, puede ser una suma o resta, ¿ok? Entonces, ¿a qué número le sumo 5 para que me quede 0? Pues es el menos 5, ¿ok? Bien, también tenemos otro tipo de inverso, el inverso multiplicativo. ¿Qué número multiplicamos por 5 para que obtengamos como resultado 1? Pues un quinto. 5 por un quinto da resultado 1, ¿ok? Entonces, esos son dos inversos matemáticamente, pero no siempre vamos a poder encontrar situaciones inversas. Por ejemplo, aquí está. Cuando nosotros hacemos un juguito, aquí está. Si nosotros hacemos nuestro jugo, podemos pasar del estado de jugo, porque aquí metimos en la máquina la fruta y obtuvimos el jugo, pero podemos hacer el regreso. Del estado del jugo podemos pasar otra vez al estado de fruta, ¿no? ¿Verdad? Eso no se puede. Entonces no siempre vamos a encontrar una respuesta inversa o algo que nos haga regresar. Y esa es la intención de esta actividad. Matemáticamente, ¿cuándo sí podemos regresar y cuándo no podemos regresar? Bien. Entonces, eso es lo que sucede con estas dos gráficas. Esa es la característica que tienen. Lo vuelvo a mostrar. Aquí está. Bien. Entonces, los valores de la izquierda, o sea, los valores que dimos de la X, nos mandó a un valor Y. Y si consideramos estos valores Y como si fuera una X y aplicamos la regla inversa, pues vamos a regresar. Aquí tenemos esos valores Y, claro, pero corresponden a los valores de X original, o sea, regresamos a esos valores. Bien, vamos a pasar a la siguiente página. Y nos pregunta acá, dice, ¿qué relación hay entre el dominio y el rango de las funciones f de x y g de x en los intervalos dados? ¿Qué relación hay dominio y rango? Aquí está. Fíjate, el dominio de la función f de x es el rango de la función g de x. Y el rango de la función f de x es el dominio de la función g de x. Lógico, porque pues esto se invirtió, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí. Vamos a poner nuestra respuesta. ¿Qué relación hay?
el dominio y el rango se invirtieron. Ahí está. Bien. Determine las funciones f compuesta con g y g compuesta con f y posteriormente contesta lo que se te pide. Ok, pues vamos a determinar las composiciones. Recuerden, la composición, esto lo vimos en la clase 6, la composición es sustituir una regla que tenemos, una regla de correspondencia de cantidades, con otra regla, es como fusionar dos reglas, pero haciendo la sustitución. Entonces, en la función f, en la función de la izquierda, voy a sustituir la función de la derecha, es decir, en f voy a sustituir la g de x. Esa viene siendo la composición. Bien, ahora, ¿cuál es la regla de g de x? Si recuerdas, es el número aumentado en 2, es decir, x más 2. Y la regla de f es el número disminuido en 2. Pero en este caso el número es la expresión x más 2. Entonces aquí está, la expresión x más 2 disminuido en 2. Podemos hacer la multiplicación aquí de los paréntesis. Y así vamos a obtener x más 2 menos 2. ¿Está? ¿Por qué lo podemos multiplicar? Porque aquí hay un 1 que no estoy escribiendo, pero está ahí presente. 1 por xx y 1 por los 2. ¿Ok? Bien. Y ahora, si a x le sumo 2 y le resto 2, ¿qué obtengo? Pues la x. Ahí está. Lo cual es lógico, así como te había comentado. Si a un número que dimos le sumamos una cantidad y luego le restamos la misma cantidad, pues no hicimos nada, porque nos queda el mismo número. Entonces lo mismo pasa acá. ¿Sí? Tú das, nos sustituimos en la inversa, pues ¿qué va a pasar? Pues vas a regresar al mismo número y eso es lo que nos está indicando la composición. ¿Qué debería de pasar con la otra composición? Así es, lo mismo debe de pasar. Entonces, sustituimos en la g la función f de x. Es decir, que en la función g vamos a sustituir la regla el número disminuido en 2. Esto nos va a quedar igual a, como la regla de la g es el número aumentado en 2, entonces vamos a escribir la expresión, aquí está, y a este le sumamos 2. Entonces, si a un número le restamos 2 y luego le sumamos 2, ¿qué nos queda? Pues el mismo número, la x. Pero vamos a hacer la multiplicación, x menos 2, y luego más el 2, y así obtenemos la x. Ya está. Lo cual es lógico, si las funciones, si f y g son inversas, entonces cuando yo sustituya una, pues regreso al valor que tenía dado. Y eso es lo que debe de ocurrir siempre con todas las funciones que son inversas. Dice, ¿qué observas que sucedió como cuando realizaste ambas composiciones? Bueno, ¿qué observé? Que regresé al valor dado. Regresamos al valor dado. Es decir, obtuvimos x. Con base en los incisos anteriores, completa la siguiente información. Si dos funciones f de x y g de x cumplen ¿qué? Aquí vamos a completar que las composiciones dan como resultado x. Ahí está. Entonces g de x será la función inversa de f de x que se denotará como f, recuerden, este es un símbolo como a la menos 1 de x. Donde, o sea, esto ya estamos concretando todo esto que habíamos platicado, ya lo estamos plasmando aquí, lo estamos resumiendo. Donde el dominio de la función f de x es, vamos a poner aquí, inverso a, bueno, no puedo colocar este símbolo, entonces ahí lo escriben inverso a y escriben esto, ahí está, lo escriben, en este espacio lo escriben, ¿ok? Aquí donde voy a poner aquí las a, ahí lo escriben, ¿ok?
inverso a, y es, recuerden cuál fue el dominio que escribimos, aquí está, menos 2,3, menos 2,3, ahí está. Es inverso a, y escribimos esta notación, y es menos 2,3. El rango de la función inversa es inverso también a. Bueno, en vez de inverso, bueno, vamos a completarlo acá. O bien es el rango de esa misma función. Ahí está. Bien, ahora, el rango de f de x, vamos a escribirlo así. El rango es el dominio de esta función, de la función inversa. Recuerden, donde están las 3a, vamos a escribir esto porque no puedo escribir ecuaciones en este programita. El dominio de la función inversa pues va a ser el rango de la original. El rango de f de x. Y el rango de la función inversa va a ser el dominio de f de x. Aquí nada más estamos denotando pues que se van a invertir estas situaciones. Si son inversas o tenemos la certeza de que son inversas, entonces eso es lo que va a suceder. Si yo calculo el dominio y el rango de la función f de x, pues no es necesario que calcule el dominio y el rango de la función inversa, porque literal solamente van a cambiar el lugar. Bien, vamos con esta actividad, la actividad de desarrollo. En esta actividad de desarrollo tenemos que comprobar que las funciones son inversas. ¿Cómo las comprobamos? Tal como lo hicimos acá, vamos a hacer la composición. La composición f compuesta con g y g compuesta con f, y tenemos que ver que las dos nos queden x, que regresemos al valor dado. ¿Qué pasa si no regresamos al valor dado? O sea, por ejemplo, que con f compuesta sí me queda x, pero con la derecha no me queda. Pues no son inversas. Porque sí puedo regresar de una forma, pero no puedo regresar en la otra. Porque bien para alguien podría ser que el regreso sea la ida y la ida el regreso. O sea, porque depende mucho la perspectiva, ¿ok? Entonces, eso es lo que debería de suceder. O sea, el f compuesta con g y g compuesta con f nos debe de quedar x. Y si al hacer esas composiciones, uno de los dos, o ambos, en realidad solamente basta uno, no queda x, queda por ejemplo x más 1 o 2x o menos x, algo diferente, entonces no son inversas. Entonces aquí, por ejemplo, si yo hago la sustitución, o sea, sustituyo esta expresión en esta, pues vemos que 4 menos 4, 3, o sea, aquí sí nos va a quedar x, y luego si lo hacemos al revés, también nos va a quedar x. Entonces estas sí serían inversas, lo pueden comprobar, haciendo, ahí igual hacemos aquí la sustitución, entonces ahí van sustituyendo y van comprobando que cuáles sí son inversas y cuáles no son inversas. Bien, ahora vamos con este apartado, nos pide, las siguientes gráficas representan una función f de x. Bosqueja en cada una de su respectiva función inversa y determina el dominio del rango. Es decir, nos están dando una gráfica. Ahora, ¿cómo quedaría la gráfica de la función inversa? Bueno, ¿cómo rayos lo hago? ¿Cómo le hago para hacer esto, no? O sea, ya me explicaste que esto, bueno, hago la composición y si me queda x, ya está, sí son inversas, ¿no? Pero si no me queda x, pues no son inversas. Bien, pero ¿cómo le hago con las gráficas? Pues, ¿cómo lo hicimos aquí? ¿Cómo fue que lo hicimos aquí para graficarlo? Bueno, si tenemos la gráfica de f de x, como la que apareció aquí al inicio, entonces al invertirlo, pues voy a obtener la gráfica de su inversa. Esa fue la lección que nos dejó este primer ejercicio. Y es lo que tenemos que aplicar en este apartado. Un paréntesis, nada más por si no recuerdan cómo determinar la composición, pues vean la clase 6 de composición de funciones para que se acuerden cómo componerla. Bien, entonces vamos a hacer esta gráfica.
la gráfica de la función inversa. Entonces aquí recuerda, esto es como, son coordenadas, o sea, viene siendo la tubulación, pero nada más lo representamos en esta imagen, pero son coordenadas. Entonces podemos obtener las coordenadas. Tenemos este punto vacío, que es la coordenada menos 4, menos 1. Aquí está. Esta coordenada, este punto, donde está el puntero, en esta ubicación, viene siendo como menos 3, digamos como 1.3, ¿ok? Luego menos 2, y este viene siendo como 1.8, menos 1, digamos también 2.3, 0,3, 1,4, aquí está, 1,4, 2,6, ¿sí? Inclusive este, fíjate, este está como que en medio, 1.5,5. Entonces podemos tomar esos valores, esas coordenadas, y luego solamente invertimos para obtener pues las coordenadas de la gráfica inversa. Es decir, haríamos lo siguiente. Ahí está. Aquí tenemos los puntos, lo llamé A, B, C, D, E, F, G, H, cada uno de los que acabo de analizar contigo. Ahí está. ¿Ok? Bien, ahora estos puntos, aquí está, son los que te describí, menos 4,1, ahí está. Todos estos que te describí hace un momento. Bien, entonces, literal, si esto viene siendo de X, me lo manda a esta Y, entonces si yo considero estas Y como si fueran X de alguna otra función, pues me los tiene que enviar a estas X que van a ser esas nuevas Y. Es decir, pasaría a lo siguiente. Literal, se invierte, cambia de lugar, ¿ok? Entonces, estas son las coordenadas que voy a utilizar para realizar la gráfica de la función inversa. Voy a cortar esto y pegarlo en la gráfica que tenemos ahí. Vamos a pegarlo aquí a un ladito. Quedó muy grande la imagen, nada más la hacemos más pequeña. Ahí está. Bien, y vamos a basarnos de este análisis para realizar la gráfica. Entonces es 1, menos 4 la función inversa. Entonces 1 a la derecha y bajamos 4. Ahí está. Este le voy a dejar con relleno, aquí está, relleno sin color de relleno, porque vemos que en la gráfica original el menos 4,1 es un punto vacío. Entonces en la gráfica de la función inversa, al cambiar la X y la Y, o sea, menos 4, 1 cambia a 1 menos 4, también debe de ser un punto vacío, hay que conservar esa característica. Si es un punto vacío en la función original, también lo va a hacer en la inversa. Bien, ahora vamos a graficar el siguiente, 1.3, menos 3, 1.3 como por acá, bajo 3, es decir, es como por acá. Y este pues sí es relleno. Ahí está. 1.8, menos 2. Entonces 1.8 y bajamos 2. Como por aquí. 2.3 y bajo 1. Luego 3,0, 3 a la derecha. 4,1. 5,1.5. Y 6,2. Ahí está. Y entonces esta viene siendo la gráfica de la función inversa. Vamos a trazarla. Obvio a ti te va a quedar mejor. Yo aquí... ahí está. Más o menos. Algo así. ¿Ok?
Bien, ahí tenemos la gráfica de nuestra función inversa. Si queremos hacer la otra gráfica, hacemos lo mismo. Tomamos valores, puedes tomar los valores que quieras, no tienen que ser todos como yo le hice. Lógicamente, pues si tomas todos los valores o varios valores, pues queda más precisa tu gráfica y al trazar los puntos, pues se va a parecer más a la que nos dieron originalmente. En cambio, que si nada más tomamos 2 puntos, pues ahí más o menos tenemos que estar adivinando por dónde pues va a pasar. No te preocupes, es así como nos dice acá, es un bosquejo. Pero trata de hacerlo de forma precisa. Bien, ahora vamos a determinar el dominio y el rango de la función de f de x. Dominio de f de x, vemos que empieza después de menos 4 y termina en 2. Entonces es en menos 4 es abierto y en 2 es cerrado. Y recuerda ponerle el x pertenece. Bien, ahora vamos a determinar el rango. El rango es de 1 abierto a 6 cerrado. Entonces ponemos y pertenece de 1 abierto a 6 cerrado. Ahí está. Bien, y ahora vamos a determinar el dominio y el rango de la función inversa. Y aquí es donde utilizamos esa parte de resumen del texto. Literal, solamente van a intercambiarse. El dominio de la inversa corresponde al rango de la original. Es decir, nos va a quedar x pertenece de 1 abierto a 6 cerrado. Y el rango pues va a ser el dominio de la función original. Y pertenece de menos 4 abierto a el 2 cerrado. Y lo podemos comprobar en la gráfica que hicimos. Fíjate, en la gráfica que hicimos el dominio es de 1 abierto a 6 cerrado, porque recuerda que este es un punto vacío que conservamos. Y el rango es de menos 4 abierto a 2 cerrado. Ok, entonces la primera tarea, para que vayas aprendiendo de la función inversa, es realizar este apartado de desarrollo. Ok, página 88 hasta esta página 90. La siguiente videoclase vamos a trabajar el cierre. Cómo obtener la regla de la inversa, ya de forma algebraica. Bien, saludos, nos vemos en la siguiente videoclase. Si te gustó la clase, si te ayudó, si ya se aclararon tus dudas, regálame un like, suscríbete para que estés enterado de las nuevas videoclases cuando salgan. Saludos.